Todos conocemos el arte hoy en día, sería difícil imaginarse el mundo sin él. El arte ha acabado evolucionando en algo un tanto extraño. Pero para llegar a donde estamos hoy, tenemos que echar un vistazo a una época muy importante, que asienta las bases del arte hoy en día. La pintura ha pasado muchas etapas, pero probablemente ninguna tan importante como la del siglo XIX. En este siglo aparece una gran cantidad de corrientes artísticas, cada una de ellas explorando distintas formas de transmitir a través del mismo medio. Y dentro de este punto tan importante para el arte, nos encontramos con el impresionismo, una forma de hacer arte caracterizada por su relación con la luz y querer plasmar el momento, como si fuera una fotografía. Debido a las limitaciones de esta corriente artística, o tal vez porque los artistas simplemente querían reflejar el mundo a través de su punto de vista, y más allá del que pueda captar el ojo humano, nace el postimpresionismo, que intenta dar una opinión más subjetiva del mundo. El postimpresionismo es llevar un paso más allá del impresionismo, por ello comparten las bases. Esa obsesión por captar la luz sobre las sombras se mantiene. Ambos eran movimientos rebeldes, seguimos viendo la pasión y el entusiasmo por crear algo distinto a lo establecido como arte en ese momento. ¿No es acaso eso algo que podemos ver hoy en día en el arte en general? Pero a pesar de compartir ideales, seguían diferenciándose lo suficiente como para considerarse corrientes artísticas separadas, sobre todo en la técnica y en la temática. Pero creo que lo mejor será verlo con un ejemplo. A la izquierda tenemos uno de los cuadros más característicos del impresionismo, y a la derecha podemos ver el postimpresionismo, representado en esta ocasión por un cuadro de Paul Cézanne. Lo que quizás llama más la atención es el cambio del trazo. Fijaros como en el impresionismo hay un trazo más recto y realista, mientras que en el postimpresionismo hay una visión más subjetiva de la realidad, con unos trazos mucho más asimétricos. Esta característica no tiene por qué darse en todos los autores de esta corriente. De hecho, Ferdinand Hodler utilizó la simetría en su estilo propio, que denominó como paralelismo, con la intención de representar danzas y rituales. Pero hablemos de su temática. Esto es más complicado y puede variar dependiendo del cuadro, pero por lo general en el impresionismo vemos actividades al aire libre en la naturaleza. Los postimpresionistas, sin embargo, se inclinaban por una temática más apagada, una crítica a la burguesía o acciones cotidianas analizadas desde su punto de vista. Mejor centrémonos, el postimpresionismo. Esta época fue una época un tanto complicada, llena de cambios y revoluciones tanto por los derechos humanos como en la industria. La llegada de la máquina de vapor, el implemento del ferrocarril, etc., supuso un cambio en la sociedad, un cambio con muchas ventajas, sí, pero también con muchos inconvenientes. La mala situación de la clase obrera se vio apaciguada únicamente por el alcohol. Unas condiciones de trabajo deplorables se sumaron a la falta de derechos de los trabajadores y a una situación económica de la mayoría de la población bastante mala, que incluso obligó a las familias a hacer trabajar a su hijo. Todo esto sumó e incrementó el miedo a las máquinas. De hecho, el cuadro El tejedor en el telar, de Van Gogh, refleja esos ideales de sociedad desindustrializada, pero de esto ya hablaremos más tarde. Además, todo esto se suma a una situación política cambiante en toda Europa. Y como el arte es el reflejo de la sociedad, aquí es donde entra el postimpresionismo. Como hemos hablado antes, esta no es una corriente artística sencilla. El postimpresionismo apareció debido a las barreras que tenía la corriente sobre la que se sustentaba, que ya era de por sí rebelde e intentaba innovar. Por esto, dentro de este estilo podemos encontrar artistas con características muy dispares. Seurat era un artista que basaba su pintura en el conocido método del puntillismo, al igual que Paul Cézanne, y además podemos ver en ambos su afán por las figuras simples. Pero centrémonos en Seurat. Es interesante ver cómo veía el arte, ya que creía que un pintor podía usar el color para crear armonía y emoción en el arte de la misma forma que los músicos usan variaciones del sonido y el tiempo para crear armonía en la música. Seurat teorizó que la aplicación del color podía tener una base científica, ya que era como cualquier otra ley natural, y se condujo a probar esta conjetura. Seurat llamó a este lenguaje cromoluminarismo, lenguaje aplicado a día de hoy en la pintura contemporánea. Esta importancia que se le da al color, el cual el autor descompone para dejar que el ojo humano haga este trabajo, además de la que se le da a la naturaleza, es una de las cosas que más caracterizan a la corriente neoimpresionista, en la que se suele ubicar tanto a Signac como a Seurat. Otro gran representante del postimpresionismo fue Paul Gauguin, pintor que jugaba mucho con el simbolismo en sus pinturas, y además fue de los primeros en usarlo de forma tan clara, como el árbol y la vaca que aparecen en la visión después del sermón, para dar a entender que estamos en Gran Bretaña, o el constante uso de las flores para simbolizar la inocencia, como en Mujeres tahitianas. Además de muchas de sus obras, se puede apreciar cómo imita el arte primitivo mediante el uso de temas parecidos.
También debemos mencionar al artista parisino Henri de Toulouse-Lautrec, quien tuvo una enfermedad que provocó que su estatura fuera bastante baja. Por esto se le consideraba un personaje marginal, lo cual desembocó en cierta preferencia al mundo nocturno, que se vio perfectamente reflejado en su obra. También por esta época nos encontramos a Paul Cézanne, considerado el padre de la pintura moderna. Este tenía una idea más impresionista, de representar la naturaleza y los paisajes cotidianos. Este último sí es más post-impresionista. Sin embargo, Cézanne recomponía todo lo que veía, como podemos comprobar, por ejemplo, en La montaña de Saint-Victor. Es fácil ver su estilo, pequeñas pinceladas y campos de color que se unían para crear su obra. A pesar de la importancia de todos estos artistas, siempre hubo uno que consiguió destacar del resto. Van Gogh sin duda no es un artista fácil de describir. A día de hoy es considerado como uno de los grandes artistas de la historia. Van Gogh es el mejor pintor de todo. La vida de Van Gogh nunca fue fácil. Sus depresiones fueron continuas a lo largo de su vida. Esto lo hizo aislarse de la sociedad. La gente lo trataba de loco, alguien con quien no querrías toparte por la calle. Buenas tardes. ¿El nombre de Vincent Van Gogh le suena de algo? No me menciona ese hombre. Es un borracho. Está loco y nunca paga la cuenta. La vida de este pintor es curiosa cuanto menos. Dejó los estudios nada más y nada menos que a la edad de los 15 años, algo así como lo que cualquier estudiante querría. Mientras, su interés por la pintura no hacía más que aumentar. Una obsesión con el fanatismo religioso, un misionero y un par de rechazos amorosos aquí y allá. Y Van Gogh se dio cuenta de que su vida tenía que girar en torno a la pintura. Pero esta vez no como marchante, sino como pintor. Decidido esto, se desplazó a Bruselas, donde se inscribió en la Academia de Bellas Artes y se dedicó a imitar a Jean-François Millet, representando de forma realista a campesinos, mineros y otras figuras cotidianas. Un tiempo después, tras una disputa con su padre, se marchó a La Haya, donde gracias a su primo Anton comenzó a pintar acuarelas utilizando tonos apagados. En esta etapa podemos ver la obsesión de Van Gogh por los campesinos y la clase obrera en general, como en el tejedor en el telar, que refleja la dureza del oficio a la vez que le da dignidad. También en los comedores de patatas refleja las dificultades que las familias obreras tenían que pasar, un cuadro con colores muy apagados y oscuros, para reflejar la dureza del momento. Esta obra no fue muy bien recibida por gente de su entorno más cercano. Así que, ¿qué haces cuando alguien te critica? Pues cortas por lo sano y acaba la relación. Debido a dificultades económicas, decidió irse a vivir con su hermano a París. Este probablemente es el primer encuentro de Van Gogh con el impresionismo. Gracias a la ayuda de varios artistas, comenzó a utilizar una gama de colores más extensa. Esto se puede ver con facilidad comparando sus cuadros anteriores con uno de esta misma época. A pesar de esto, tuvo algunas crisis cada vez más fuertes y decidió abandonar el sanatorio para establecerse en nombre raro que nadie sabe pronunciar. Auvers-sur-Oise. Cerca de París. Allí conoció a Dr. Paul Gauguin, que se ofreció a cuidarle, siendo junto a su hija y al paisaje local tema de su pintura por la cual Van Gogh sentía en ese momento una renovada pasión. Fue en Aveux donde pintó algunos cuadros como La iglesia de sitio raro que sigue sin salirme y Campo de trigo con cuervos, en los que los caminos en forma de V se repiten. En este último, el autor juega con la perspectiva y se le da a los cuervos el significado de la premonición de la muerte. Más tarde, Van Gogh sufrió una crisis, pero el pintor decidió refugiarse en la pintura y durante un paseo se hirió mortalmente con un revólver. La verdad es que esto no está muy claro por qué, ya que hay quien sostiene que intentó suicidarse, mientras que algunos historiadores dicen que fue causa de un disparo accidental de un chico que conocía y al que no quiso incriminar. Sus últimas etapas tenemos sin ninguna duda sus mejores momentos, y uno de los momentos por lo que es tan reconocible este pintor, o por lo menos tan característico de su vida, cuando se cortó la oreja. Esa historia ya no la sabemos todo, aunque no es del todo así. Por desgracia, junto con el grupo de música, es la principal razón de que se le conozca hoy en día. Van Gogh, a pesar del nombre que recibe el grupo de música por él, nunca llegó a cortarse la oreja entera, tan solo el lóbulo. Es más, tampoco se ha llegado a comprobar que fuese producto de una lesión. Pero volvamos a sus cuadros. Estos últimos años de su vida van a ser, sin lugar a dudas, los más espléndidos de su carrera.
con pinturas como El viñedo rojo y una de sus obras más populares, La noche estrellada. Mirad el cielo. No es oscuro y negro y sin carácter. El negro es, de hecho, azul oscuro. Y por allí, azul más claro. Y soplando a través de los azules y los negros, el viento susurrando a través del aire. Y luego brillando, quemando, ardiendo las estrellas. Podéis ver cómo fulgura su luz. Donde quiera que miremos, la compleja magia de la naturaleza resplandece ante nuestros ojos. Es fácil ver en estos últimos años sus características y lo que hacía especial a este pintor. La cantidad de detalle en su obra, el cómo te transmite sensaciones a través de sus trazos, la belleza de los paisajes cotidianos. Van Gogh es uno de los mayores representantes del arte en general. El cómo transmite a través del trazo, su manera de ver la vida, el innovar e intentar romper barreras. Eso es lo que buscaba el postimpresionismo. ¿Y acaso no es lo que busca el arte hoy en día? Romper barreras y buscar distintas formas de expresar. La forma de expresión sencilla de Seurat y Signat, el simbolismo de Gauguin o Cézanne difuminando las líneas entre dibujo y color. Fue una época en la que se empezó a concebir al ser pintor no como una forma de ganarse la vida, sino como una vía para expresar. Ver el mundo que nos rodea de otra forma, pensar que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden captar, querer transmitir a través del trazo y los colores esas sensaciones. Más que un movimiento, el postimpresionismo es un conjunto de autores, cada uno con su forma de ver la vida, distintos entre sí, pero con algo en común: innovar, salirse de lo establecido. Pero sin duda Van Gogh ha conseguido quedarse en la memoria de todos. No es difícil reconocer a primera vista La noche estrellada o sus famosos girasoles, capaz de expresar dolor y belleza. Tal vez, si hubiese cambiado su forma de pintar, hubiera vendido más cuadros. Tal vez no lo hubiesen llamado loco, pero él no dejó de hacer lo que le gustaba, porque él veía el arte de otra manera. Es curioso cómo el valor de un objeto puede cambiar tanto a lo largo de los años. Desde luego es el más popular de los grandes pintores de todos los tiempos, el más querido. Su dominio del color es el más grandioso. Transformó el dolor de su atormentada vida en un éxtasis de belleza. El dolor es fácil de retratar, pero usar tu pasión y tu dolor para representar el éxtasis, la alegría y la magnificencia de nuestro mundo, nadie lo había hecho jamás. Y puede que nadie lo haga nunca más. Para mí, ese hombre extraño y salvaje que vagaba por los campos de la Provenza no solo fue uno de los artistas más grandes del mundo, sino también uno de los mejores hombres que jamás ha existido.